Desde el inicio del siglo XX, la Tierra ha experimentado un notable incremento en la tasa de extinción de especies, una tendencia preocupante que amenaza la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas globales. Aunque la extinción es un proceso natural que ha ocurrido a lo largo de millones de años, la velocidad a la que las especies están desapareciendo hoy en día es alarmante y está directamente relacionada con la actividad humana. La pérdida de especies no solo representa la desaparición de formas únicas de vida, sino que también desestabiliza los ecosistemas, afectando a otras especies, incluidos los seres humanos, que dependen de ellos para su supervivencia. Desde la revolución industrial hasta nuestros días, factores como la deforestación, el cambio climático, la sobreexplotación de recursos naturales, la contaminación y la introducción de especies invasoras han acelerado este proceso de manera sin precedentes. Este estudio tiene como objetivo proporcionar un análisis exhaustivo de la extinción de especies desde 1900 hasta la actualidad, considerando tanto los ecosistemas terrestres como los marinos. Exploraremos las principales causas de estas extinciones, revisaremos casos emblemáticos de especies que han desaparecido y examinaremos las consecuencias globales de la pérdida de biodiversidad. Finalmente, se propondrán medidas para la conservación de las especies y la protección de los ecosistemas, con la esperanza de frenar esta tendencia antes de que sea demasiado tarde. Panorama de la extinción desde 1900 hasta la actualidad. A lo largo de las últimas décadas, el mundo ha presenciado la desaparición de miles de especies. Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, desde 1900 se han extinguido más de 600 especies de vertebrados, una cifra que excluye a invertebrados, plantas y microorganismos, cuyo número exacto es difícil de cuantificar pero que se estima en decenas de miles. Cifras generales. Los vertebrados, que incluyen mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, han sido los más monitoreados y documentados en términos de extinción. Desde 1900, al menos 90 especies de mamíferos, 140 especies de aves, 100 especies de reptiles y 200 especies de anfibios han desaparecido. En el caso de los peces, la cifra es aún más alarmante debido a la sobrepesca y la degradación de los hábitats acuáticos. Los invertebrados, que constituyen la mayoría de la biodiversidad del planeta, han experimentado tasas de extinción aún más altas. Se estima que más de 50.000 especies de invertebrados han desaparecido, principalmente debido a la pérdida de hábitat y el cambio climático. Las plantas también han sufrido un destino similar, con la extinción de al menos 600 especies documentadas. La tasa de extinción ha variado significativamente a lo largo del siglo XX y principios del XXI. Las primeras décadas del siglo XX vieron un aumento en la extinción debido a la expansión agrícola y la caza no regulada. La segunda mitad del siglo fue testigo de un incremento en la deforestación y la urbanización, que exacerbó la pérdida de hábitat. A partir de los años 1970, el cambio climático comenzó a jugar un papel más importante, con efectos acumulativos que han acelerado la extinción en las últimas décadas. Eventos globales como las dos guerras mundiales, la Revolución Verde y el auge de la industrialización en el siglo XX contribuyeron a la degradación del medio ambiente y, en consecuencia, a la extinción de especies. En el siglo XXI, la globalización, el cambio climático y la sobreexplotación de recursos han continuado siendo los principales motores de extinción. Causas de la extinción. La extinción de especies es un fenómeno complejo que resulta de una combinación de factores. A continuación, se describen las principales causas que han contribuido a la desaparición de especies desde 1900 hasta la actualidad. Pérdida de hábitat. La pérdida de hábitat es la principal causa de extinción de especies. La expansión agrícola, la deforestación, la urbanización y la construcción de infraestructura han destruido vastas áreas de hábitat natural. Bosques, humedales, praderas y arrecifes de coral han sido convertidos en tierras de cultivo, áreas urbanas y zonas industriales, dejando a muchas especies sin un lugar donde vivir. El Amazonas, por ejemplo, ha perdido más del 20% de su cobertura forestal en el último siglo,
poniendo en peligro a innumerables especies que dependen de este ecosistema. De manera similar, los humedales, que son vitales para aves migratorias y otras especies, han sido drenados o convertidos en tierras de cultivo, resultando en la extinción de varias especies de aves y anfibios. Cambio climático. El cambio climático ha alterado los patrones climáticos y ha afectado a los ecosistemas en todo el mundo. El aumento de las temperaturas, el derretimiento de los glaciares, el incremento del nivel del mar y la acidificación de los océanos son solo algunos de los efectos del cambio climático que han contribuido a la extinción de especies. El cambio climático ha afectado especialmente a las especies que tienen un rango de tolerancia climática estrecho. Por ejemplo, el sapo dorado, Bufo periglenes, endémico de Costa Rica, se extinguió en la década de 1980 debido a cambios en el clima que alteraron su hábitat natural. En los océanos, los corales han sufrido un blanqueamiento masivo debido a las altas temperaturas del agua, lo que ha llevado a la desaparición de muchas especies de corales y de las especies que dependen de ellos. La sobreexplotación de recursos naturales, ya sea a través de la caza, la pesca o la explotación forestal, ha llevado a la extinción de muchas especies. La caza descontrolada y la pesca excesiva han reducido las poblaciones de muchas especies hasta niveles insostenibles. Un ejemplo notable es el del rinoceronte negro occidental, Diceros bicornis longipes, que fue cazado hasta su extinción en 2011. De manera similar, la sobrepesca ha llevado a la extinción de varias especies de peces, como el esturión chino, Acipenser sinensis, que fue declarado extinto en la naturaleza en 2022. Especies invasoras. Las especies invasoras han desempeñado un papel importante en la extinción de especies nativas. Estas especies, al ser introducidas en nuevos ecosistemas, compiten con las especies nativas por recursos, depredan a especies que no tienen defensas naturales contra ellas, o introducen enfermedades. Impacto de la extinción en los ecosistemas y la biodiversidad. La desaparición de una especie tiene efectos en cascada sobre los ecosistemas. Cada especie desempeña un papel único en su entorno, y su extinción puede desestabilizar el equilibrio natural, afectando tanto a las especies restantes como a los procesos ecológicos. Efectos sobre las redes tróficas. Las especies extintas a menudo ocupaban un lugar importante en la cadena alimenticia. Cuando desaparecen, se produce un desajuste en las interacciones predador-presa, lo que provoca un aumento o disminución descontrolada en las poblaciones de otras especies. Esto afecta no solo a los animales, sino también a los procesos ecológicos como la polinización, la dispersión de semillas y el reciclaje de nutrientes. Un ejemplo claro de esto es el lobo gris, Canis lupus, en Yellowstone, Estados Unidos. A mediados del siglo XX, los lobos fueron casi exterminados en la región, lo que resultó en un aumento desmesurado de la población de ciervos, que a su vez afectó a la vegetación y la estabilidad del ecosistema. La reintroducción de lobos en los años 90 demostró el impacto positivo que una especie clave puede tener en la restauración del equilibrio ecológico. Pérdida de servicios ecosistémicos. Los ecosistemas saludables proporcionan numerosos servicios a la humanidad, desde la purificación del aire y el agua hasta la polinización de cultivos y la regulación del clima. Cuando las especies desaparecen, estos servicios también se ven afectados, lo que puede tener consecuencias económicas y de salud. Por ejemplo, la extinción de polinizadores como ciertas especies de abejas y mariposas está afectando gravemente la producción agrícola, ya que muchas plantas cultivadas dependen de estos insectos para la reproducción. En los océanos, la pérdida de especies de peces depredadores puede alterar las poblaciones de peces pequeños, lo que afecta la pesca y el sustento de millones de personas que dependen de los recursos marinos. Reducción de la resiliencia ecosistémica. Los ecosistemas con mayor biodiversidad tienden a ser más resilientes frente a cambios ambientales. Cuando las especies se extinguen, la capacidad de los ecosistemas para adaptarse y recuperarse de eventos extremos, como desastres naturales o el cambio climático, disminuye. Esto los hace más vulnerables a sufrir colapsos completos. Los arrecifes de coral son un buen ejemplo de esta vulnerabilidad. La pérdida de biodiversidad en los corales,
debido al blanqueamiento causado por el calentamiento de los océanos, está llevando al colapso de estos ecosistemas, afectando a miles de especies que dependen de los arrecifes para su supervivencia. Casos emblemáticos de extinción en los últimos 100 años. A lo largo del último siglo, ha habido varios casos emblemáticos de especies que han desaparecido, llamando la atención de la comunidad científica y la opinión pública. El tigre de Tasmania, Thylacinus cynocephalus, también conocido como tilacino, fue el carnívoro marsupial más grande de los tiempos modernos. Se extinguió en la década de 1930 debido a la caza intensiva, la pérdida de hábitat y la competencia con los dingos. Aunque ha habido informes no confirmados de avistamientos en los últimos años, se considera oficialmente extinto. El rinoceronte negro occidental, Diceros bicornis longipes. Esta subespecie de rinoceronte, nativa de África Occidental, fue declarada extinta en 2011. La caza furtiva para obtener sus cuernos, alimentada por la demanda en el mercado asiático, fue la principal causa de su desaparición. El rinoceronte negro occidental es un símbolo de la crisis global de la caza furtiva, que sigue amenazando a otras especies de rinocerontes y elefantes. El baiji, Lipotes vexillifer, o delfín del río Yangtze, fue declarado funcionalmente extinto en 2006, aunque se cree que ya no existen individuos vivos. La contaminación del río Yangtze, la pesca intensiva y el tráfico fluvial fueron los factores que llevaron a su desaparición. Su extinción fue un duro recordatorio del impacto de las actividades humanas en los ecosistemas acuáticos. El sapo dorado, Bufo periglenes. Este anfibio, nativo de las selvas tropicales de Costa Rica, se extinguió a finales de los años 80. Su desaparición se atribuye al cambio climático y a enfermedades fúngicas que afectaron su hábitat. El sapo dorado se convirtió en un símbolo del declive de los anfibios a nivel mundial, un grupo que enfrenta graves amenazas debido a la pérdida de hábitat y la contaminación. Extinciones en el océano, un análisis del ecosistema marino. El océano, que cubre más del 70% de la superficie de la Tierra, ha sido un escenario importante de extinciones durante los últimos 100 años. Las actividades humanas, como la sobrepesca, la contaminación y la acidificación, han puesto en peligro a numerosas especies marinas. Sobrepesca y colapso de poblaciones de peces. La sobrepesca ha sido una de las principales causas de extinción en el mar. El bacalao del Atlántico, que solía ser una de las especies más abundantes, sufrió un colapso poblacional en los años 90 debido a la pesca excesiva. Aunque no está extinto, su población ha disminuido tanto que la industria pesquera ha quedado severamente afectada. Además, especies como el esturión chino, Acipenser sinensis, y el pez sierra del Atlántico, Pristis pectinata, han sido declaradas extintas en la naturaleza o están al borde de la extinción debido a la pesca no regulada y la destrucción de sus hábitats fluviales. La acidificación del océano y su impacto en los corales. La acidificación de los océanos, causada por la absorción de dióxido de carbono, CO2, en la atmósfera, está afectando gravemente a los corales, que son fundamentales para la biodiversidad marina. La Gran Barrera de Coral, en Australia, ha sufrido blanqueamientos masivos, lo que ha resultado en la extinción local de varias especies de coral. Estos eventos han llevado a la desaparición de especies asociadas, como algunos peces de arrecife y moluscos. Especies marinas amenazadas por la contaminación. Los plásticos y los productos químicos tóxicos han invadido los océanos, afectando a especies marinas de todos los tamaños. Tortugas marinas, aves como el albatros y mamíferos como el delfín jorobado del Indo-Pacífico han sufrido pérdidas catastróficas debido a la ingesta de plásticos y enredos en redes de pesca abandonadas. Aunque algunas especies aún no se consideran extintas, su futuro es incierto si no se toman medidas drásticas para reducir la contaminación marina. Proyecciones futuras. ¿Qué nos espera para 2050? Las proyecciones actuales sugieren que, de no implementarse medidas globales de conservación, podríamos enfrentar la pérdida de más del 50% de las especies existentes para el año 2050. Los ecosistemas más vulnerables son los bosques tropicales,
los arrecifes de coral y los humedales. El cambio climático seguirá acelerando la extinción de especies, especialmente en los polos y las áreas montañosas. Cambio climático y migración de especies. A medida que las temperaturas globales continúan aumentando, muchas especies están migrando hacia latitudes más altas o a mayor altitud para encontrar condiciones climáticas más favorables. Sin embargo, no todas las especies tienen la capacidad de adaptarse o migrar lo suficientemente rápido, lo que las pone en peligro de extinción. Innovaciones en la conservación. La biotecnología y la inteligencia artificial están comenzando a desempeñar un papel en la conservación. Desde la clonación de especies en peligro hasta el monitoreo de poblaciones mediante drones y algoritmos de IA, la tecnología ofrece nuevas herramientas para la preservación de la biodiversidad. Sin embargo, es necesario un esfuerzo global coordinado para asegurar que estas tecnologías se implementen de manera efectiva y equitativa.